Vamos a empezar entonces con la unidad de administración de proyectos, y vamos a tratar de identificar un proyecto que es en el contexto de sistemas y tecnologías de la organización, eh, un proyecto en particular. Vamos a ver, más allá de los proyectos que nosotros desarrollamos, seguramente tenemos más claro los proyectos que tengan que ver con desarrollo de software. Bien, entonces vamos a ver ese concepto de proyectos, el ciclo de vida que tiene un proyecto, y justamente de qué hablamos cuando hablamos de proyectos en sistemas y tecnologías de la información. Bien, vamos con proyecto. A ver si alguien me puede definir un poquito qué es un proyecto, a lo mejor vinculado al concepto de proceso, ¿no? O las diferencias que tiene con un proceso, un proyecto. A ver si alguno se anima. Así le hacemos un poquito más dinámica a la clase. El proyecto está formado por procesos. En el proyecto intervienen procesos, sí, intervienen procesos en el proyecto. Bien. ¿Qué otra cosa podemos decir? Tiene una planificación. Tiene una planificación. Si bien el proceso también por ahí tiene tiempos en los que se realizan las tareas y todo lo demás, el proceso es continuo, ¿sí? Y el proyecto, en ese sentido, en el sentido de los tiempos o de los momentos, ¿cómo lo podrían identificar? Si yo digo, tengo un proyecto de hacer tal cosa, ¿qué voy a decir? Primero se establece un objetivo, una idea que se quiere realizar. Después se organizan las herramientas que se necesitan, los tiempos que se van a dedicar a Bien, en cuanto a los tiempos, ¿qué digo de un proyecto? Y como que estableces un tiempo subjetivo o un tiempo estimado de resolución. Un tiempo estimado de resolución. Bien, ahí hay un tema muy importante, ¿sí? El proyecto tiene estimación, hay mucho de estimación en el proyecto. En cuanto a los tiempos, yo le voy a decir, o voy a tratar de identificar cuándo voy a arrancar con el proyecto y cuándo debería terminarlo. Y ese tiempo que me va a llevar a hacer el proyecto está basado en una estimación. Por eso un proyecto es un esfuerzo temporal, ¿sí? Que se lleva a cabo gradualmente con un presupuesto. Cuando hablamos de presupuesto, hablamos de tiempos y de otra cosa tendremos que hablar. ¿De recursos? De recursos. Bien, entonces en lo nuestro, ¿sí? En nuestros proyectos generalmente, ¿cuál es el recurso que más vamos a tener que tener en cuenta para llevarlo adelante? Yo creo que el conocimiento. Bien, ¿de quiénes? De las personas. De las personas. Con lo cual, nuestro presupuesto va a ser, digamos, ampliamente lo que más vamos a tener en cuenta es el presupuesto de la mano de obra, ¿sí? O los recursos humanos que vamos a tener que utilizar a través de ese proyecto. ¿Qué tiene que ver con el conocimiento y con qué otras cosas que estuvimos hablando en capítulos anteriores? El conocimiento está de la mano. Los riesgos, principalmente. Evitemos los riesgos. Por ahora vamos a concentrarnos en ese concepto del recurso humano. Dentro de un proyecto, ¿sí? ¿Los recursos humanos tienen las mismas características? En cuanto al conocimiento. Cada uno tiene sus competencias, cada uno. Claro, cada uno va a tener sus competencias y en función de esas competencias vamos a tener distintos perfiles que van a trabajar en un proyecto. ¿Está? Si yo les digo, vamos a hacer un proyecto de seguridad de la información, que ahora ese tema ya lo tenemos más o menos identificado, ¿sí? ¿Cuál va a ser el recurso humano más importante de ese proyecto? Si vamos a hacer
algo que tenga que ver con seguridad de información. ¿Qué características o cuál va a ser el perfil que más nos va a interesar tener trabajando en ese proyecto? Un ingeniero en sistemas, quizás. Está bien, pero O un con ingeniero en conocimiento sistemas tiene en- un montón de características y tiene, obviamente va a tener que ser un ingeniero en sistema porque dentro de sus actividades reservadas hay una que específicamente está relacionada con la seguridad. Entonces, ¿qué perfil vamos a pedir? programadores. ¿Programadores en un proyecto de seguridad de la información? ¿Yo voy a contratar a un programador para trabajar en un proyecto de seguridad de la información? ¿Les parece? No sé si programador puede ser, quizás no como un programador en sí de que hacer código. Bueno, quizás nosotros sí hemos hablado de perfiles, ¿sí? Hemos hablado bastante de perfiles, de hecho, el primer parcial estuvo abocado a eso. Entonces, si ustedes me dicen que para un proyecto de seguridad de la información, el perfil más adecuado es un programador, y estamos complicados. ¿O ustedes pondrían en un aviso clasificado, se requiere programador Java, por decir alguna tecnología, para trabajo en proyectos de seguridad de la información? Si Competencias. no, un analista en seguridad informática o algo por el estilo. Tiene Un que ser programador. alguien con un perfil de seguridad informática, que sepa trabajar, ¿sí? Que conozca, si vamos a trabajar sobre políticas de seguridad, que conozca la ISO 27000 y la haya aplicado alguna vez para certificar. Por ejemplo, no voy a pedir un perfil de programador, probablemente, y son perfiles totalmente diferenciados, chicos, ¿eh? Cuidado con ese tipo de cosas. Entonces, si yo voy a encarar un proyecto de seguridad de la información, seguramente no voy a poner un aviso clasificado en las páginas web o en donde haya elegido para publicarlo un perfil de programador. ¿Sí? Voy a buscar un perfil que conozca riesgos, que conozca malware. ¿Sí? Si me voy a la seguridad informática, si lo que voy a analizar es un sistema de información donde tenga que analizar riesgos con respecto a la información que se trabaja en los sistemas, etc. Jamás voy a pedir un programador, voy a pedir seguramente una persona dedicada a la seguridad informática, que tenga un perfil de auditor, a lo mejor de auditor de tecnologías de la información en cuanto a informática o a riesgos informáticos se refiere, o riesgos en sistemas de información. Bien, bueno, volvamos a proyectos. Presupuesto tiene que ver con tiempos y costos, en este caso de la mano de obra o de algún requerimiento de tecnología que tengamos en el proyecto en particular. A lo mejor es un proyecto que tengamos que implementar una red y entonces vamos a tener que calcular el costo de todo el cableado, de lo que tenga que ver con las conexiones, etcétera, etcétera. Entonces voy a armar el presupuesto en función de los recursos necesarios. Material, insumos, mano de obra. Bien. La idea del proyecto es crear un producto, servicio o resultado único. ¿Por qué esto del resultado único? Porque por más que yo diga, voy a hacer un proyecto que tiene que ver con auditoría, ¿sí? Una auditoría en una organización va a ser totalmente diferente a una auditoría en otra organización, ¿sí? O en un momento determinado en la organización, ¿sí? Esa auditoría puede ser diferente a otro momento en que yo esté realizando esa auditoría. Si yo les digo a ustedes, vamos a desarrollar un sistema de ventas, ¿sí? Vamos
ahora sí me voy a un proyecto de desarrollo. Voy a desarrollar un sistema de ventas. ¿Ese sistema de ventas será igual? O sea, ¿el resultado de ese sistema de ventas será el mismo si yo lo aplico a cualquier organización? ¿Será el mismo? No, pueden tener diferentes intereses. ¿Intereses? No, no intereses, perdón, algunos parámetros distintos, quizás. Seguramente el sistema de ventas facturará, seguramente el sistema de ventas deberá hacer cobranzas, pero seguramente también la empresa tendrá distintas modalidades de cómo se relaciona con sus clientes, etc. Entonces el resultado va a ser diferente. Aún pensando en un software ERP o en un software de gestión, la parametrización de esos sistemas hace que ese resultado sea único. Bien, entonces, ese esfuerzo temporal tiene un inicio y un fin determinados, que tienen que ver con la planificación. El presupuesto es una estimación. Yo no puedo decir hoy, ¿sí?, cuánto exactamente va a terminar costando el proyecto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si yo hoy digo, bueno, este proyecto tiene 1 año de duración, vamos a empezar a trabajar el 2 de agosto, la semana que viene, y vamos a terminar el año que viene, va a ser 12 meses de ejecución. Perfecto. Vamos a utilizar vamos a tener un líder de proyecto y distintos perfiles a lo largo del proyecto. Entonces voy tratando de estimar y digo, me va a costar, vamos a hacer un 100.000, ¿sí? Un número cualquiera. ¿Puedo hoy decir que 100.000 va a ser exactamente el costo de mi proyecto cuando termine el proyecto? Todo lo consumido en el proyecto hasta que termine. ¿Puedo No. decirlo? No. ¿Por qué? Y puede ser, dependiendo también del factor de la moneda que elijas, cómo lo estimás. Capaz que lo tomás en 100.000 pesos y estás utilizando recursos de hardware que tenés que comprar además. Está atado también a moneda de dólar cuando lo compras. Quizás. Bien. Ahí tenemos Son que ver otras la cosas. moneda a la que lo tenemos, digamos, atado, como dijiste. Bien. Entonces, una cosa es que diga $100.000 y otra cosa que diga 100.000 pesos, ¿sí? Probablemente en dólares se mantenga, ¿sí? Obviamente nosotros tenemos un grave problema con eso, ¿sí? Con atar a las monedas, a nuestra moneda que tiene una inflación. Pero si yo le quito eso de la inflación, ¿sí? Vamos a trabajar con un presupuesto que no vamos a tener en consideración la inflación, ¿sí? Y yo digo $100.000, ¿sí? Independientemente de la inflación, no me interesa cuánto me cuestan pesos. ¿Puedo decir que al cabo del proyecto voy a haber gastado eso? Y no, No. ¿Por qué? pueden surgir imprevistos que por ahí te surge un problema que te lleva más tiempo a resolver o gastar más plata. Exactamente. Por eso es una estimación. Yo hoy no le puedo decir a mi cliente, usted va a gastar, bajo todo concepto, $100.000 en los 12 meses. ¿tá? Porque justamente puede cambiar, puede haber imprevistos, y nuestro trabajo en particular, y pasa también en otros rubros, en la construcción, uno tiene un proyecto en mente que en la medida que va desarrollando, surgen otros objetivos u otros intereses, se modifica el alcance del proyecto. Al modificarse el alcance del proyecto, ¿sí?, se pueden modificar los costos y los tiempos. Entonces, eso puede pasar. Puede pasar que decida hacerlo más chico,
¿sí? O sea que no necesariamente ese presupuesto se va a elevar, sino que muchas veces se puede llegar a acotar, ¿sí? A ser más, no tan oneroso. Bien, entonces tengámoslo en cuenta, es una estimación. Yo hoy no lo puedo decir con certeza, sobre todo cuando estoy recién evaluando el proyecto, pensando qué es lo que voy a hacer. Una de las cuestiones que traen las metodologías ágiles es un poco eso también. Las metodologías ágiles incorporan un poco más de ruido para analizar esta estimación. Se puede hacer, pero esto de ir avanzando por pequeños alcances o terminando ciertos alcances en 15 días, en un mes, o sea, planificando a corto plazo, puede llevar a que ese presupuesto no tenga una buena estimación desde el inicio, que la debería tener, porque si no el cliente está como que no sabe cuánto le va a costar el proyecto. Bien, ¿por qué es un resultado único entonces? Porque su objetivo, independientemente de que se llame de la misma forma, proyecto de auditoría, que se llame desarrollo de un sistema de ventas, el objetivo o el alcance o particularidades de eso va a ser distinto de cualquier otro proyecto.